Bienvenidos a la clase de formación del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del rosario y en la siguiente clase también vamos a hablar acerca del rosario en la parte 2. Hoy vamos a hablar acerca de la definición del rosario, orígenes del rosario, cómo surgió el rezo del Santo Rosario y de las maravillas del rosario. Vamos a empezar primero por definir la palabra rosario. Y dentro del culto a la Santísima Virgen María, no podemos dejar fuera la devoción del rosario. Rosario es un concepto que procede del latín rosario, que significa corona de rosas, siendo que la rosa es una de las flores utilizadas para simbolizar a la Virgen María. Un benemérito apologista católico del siglo pasado definía el rosario de la siguiente manera. Viene a ser un compendio del Evangelio, una especie de la historia de la vida, pasión y triunfos de nuestro Señor Jesucristo, puesta con claridad al alcance de los más rústicos y propia para grabar en su memoria la verdad del cristianismo. La noción de rosario se emplea para nombrar a un tipo de rezo que realizamos los católicos y al elemento que, formado por cuentas, se utiliza para desarrollar este mismo rezo. El rosario permite la conmemoración de diversos misterios de la Virgen María y de Jesucristo. Es importante conocer además que dentro del rezo del Santo Rosario hay una serie de oraciones que son las encargadas de darle forma. Nos estamos refiriendo al Padre Nuestro, al Ave María, al Gloria, a las jaculatorias, a la Salve y al conjunto de misterios. Estos últimos se dividen en 4 grandes grupos: los misterios dolorosos, los misterios gozosos, los misterios luminosos y los misterios gloriosos. Si se preguntara, ¿cuál objeto específico es el más característico de un católico? Seguramente que el rosario fuera el más destacado. Muy frecuentemente tenemos la escena de una señora rezando el rosario en una banca de la iglesia o en una banca de un parque. O el rosario grande colgado del cinturón de un monje, y más recientemente el rosario colgando del espejo retrovisor del carro de algún devoto de la Virgen. O, como en mi casa, el rosario extra grande colgado de la cabecera de las camas. Lamentablemente, a partir de la década de los años 60, decayó la devoción del Santo Rosario, cosa que sucedió también con la devoción a la Santísima Virgen María. Pero recientemente ha cambiado esta tendencia. El rosario ha resurgido, por así decirlo, está de moda. Ahora vamos a remontarnos a los inicios del rosario, que no empezó como lo conocemos ahora. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución. Una evolución que aún no ha concluido. El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el Salterio de los laicos. En esa época, los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Después se formaron otros 3 salterios que incluían 150 Aves Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de nuestra Santísima Virgen María. En el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Por ello, distinguieron entre 2 tipos de monjas y monjes: los dedicados a la oración coral
que rezaban al día unos 150 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas del año, y los dedicados al trabajo manual. Estos últimos solían ser personas sencillas e iletradas que se ocupaban de la cocina, la portería, la huerta u otros oficios. Pero era preciso que también orasen. Por ello, algunos de estos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente 150 Padres Nuestros al día, en lugar de los 150 salmos que rezaban los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo no solo entre los cluniacenses, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y laicos. En el año 1365 se combinaron los 4 salterios. Se dividieron las 150 Aves Marías en 15 decenas y se puso un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de nuestra Santísima Madre María. Y así surgió el rosario de 15 misterios. En el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. Con ellos se cuenta actualmente 20 misterios en el Santo Rosario. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María, le entregan una rosa. Y por cada rosario completo, le entregan una corona de rosas. Así como la rosa es la reina de las flores, el rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante. El rosario está compuesto por 2 elementos, oración mental y oración vocal. La primera consiste en la meditación de los principales misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre María. Estos están distribuidos en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. La oración vocal consiste en recitar las 15 decenas de Ave Marías precedidas de un Padre Nuestro, unida a la meditación y contemplación de las 15 principales virtudes de que Jesús y María practicaron, conforme a los 15 misterios del Santo Rosario. En la primera parte es una oración simple, humilde como nuestra Santísima Madre María, y que podemos rezar con ella. Con el Ave María le invitamos a que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace más poderosa porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide, su rosa, y al terminar el rosario, recibe su corona de rosas. Por otro lado, en cada una de sus apariciones, nos invita a rezar el rosario como un arma muy poderosa en contra del maligno, para traernos la verdadera paz. El Santo Rosario, como ya dijimos antes, no era como en la forma que hoy lo hemos conocido. Solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 por la Santísima Virgen María, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes y a los albigenses y a los pecadores. Ocurrió en la forma siguiente. Según lo narra el beato Alano de la Rupe en su famoso libro intitulado De Dignitate Salteri. Bueno, viendo Santo Domingo que los crímenes de los jóvenes obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días y 3 noches dedicado a la penitencia y a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplina para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar al mundo? Oh, señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió Domingo.
porque después de Jesucristo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabes, añadió nuestra Santísima Madre María, que la principal pieza de combate ha sido el Salterio Angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi Salterio. Levantándose el santo, muy consolado, inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento, repicaron las campanas para reunir a los habitantes. Gracias a la intervención de los ángeles, al comenzar su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra, se oscureció el cielo. Truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron una imagen de la Santísima Virgen expuesta en el lugar, levantar los brazos al cielo 3 veces para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y no recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo, con estos prodigios, promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se la conociera más. Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta. Él prosiguió su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron, renunciando a sus errores. En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y costumbres en la ciudad. Casi todo Tolosa estaba repleto de gente arrepentida y convertida rezando el rosario. El establecimiento del Santo Rosario, en forma tan milagrosa, guarda cierta semejanza con la manera de que se sirvió Dios para promulgar su ley al mundo en el monte Sinaí, y manifiesta claramente la excelencia de esta maravillosa práctica. Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario, con su ejemplo y su palabra, en las ciudades y los campos, ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El Santo Rosario que rezaba todos los días constituía su preparación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. Un día se preparaba el santo detrás del altar mayor de Nuestra Señora de París con el rezo del Santo Rosario para predicar en la fiesta de San Juan Evangelista, cuando se le apareció la Santísima Virgen y le dijo: aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mejor. El santo recibe de manos de la mismísima Santísima María el escrito que contiene el sermón, lo lee, lo saborea, lo comprende y da gracias por él a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, sube al púlpito y después de haber dicho en alabanza de San Juan, solo que había sido el guardián de la Reina del Cielo, dijo a la asamblea de nobles y doctores que habían venido a escucharlo y estaban acostumbrados a oír sus discursos artificiosos y floridos, que no les hablaría con las palabras elocuentes de la sabiduría humana, sino con la sencillez y la fuerza del Espíritu Santo. Les predicó el Santo Rosario, explicándoles palabra por palabra, como a niños, la salutación angélica, sirviéndose de comparaciones muy sencillas, leídas en el escrito que le diera la Santísima Virgen. Aquí, a continuación, vamos a decir las palabras del sabio de Cartagena que él tomó, en parte, del libro del Beato Alano de la Rupe. Afirma el Beato Alano que su padre Santo Domingo, y aquí se refiere a él como su padre, no como padre biológico, sino porque Santo Domingo era el padre de la congregación, era el fundador de la congregación. Le dijo un día en una revelación: hijo mío,
tú predicas, pero para que no busques la alabanza humana, sino la salvación de las almas, escucha lo que me sucedió en París. Debía predicar en la iglesia mayor de Santa María y quería hacerlo ingeniosamente, no por jactancia, sino a causa de la nobleza y dignidad de los asistentes. Mientras oraba, según mi costumbre, casi durante 1 hora, mediante la recitación de mi salterio, es decir, el rosario, antes del sermón tuve un éxtasis. Veía a mi amada señora, la Virgen María, que ofreciéndome un libro me decía: por bueno que sea el sermón que vas a predicar, aquí traigo uno mejor. Muy contento, tomé el libro, lo leí todo y como María lo había dicho, encontré lo que debía predicar. Se lo agradecí de todo corazón. Llegada la hora del sermón, subí a la cátedra sagrada. Era la fiesta de San Juan, pero solo dije del apóstol que mereció ser escogido para guardián de la Reina del Cielo. Enseguida hablé así a mi auditorio: señores e ilustres maestros, ustedes están acostumbrados a oír sermones sabios y elegantes, pero no quiero dirigirles doctas palabras de sabiduría humana, sino mostrarles el Espíritu de Dios y su poder. Entonces, añade Cartagena, siguiendo el Beato Alano, Santo Domingo les explicó la salutación angélica mediante comparaciones y semejanzas muy sencillas. El Beato Alano, como dice el mismo Cartagena, relata muchas otras apariciones del Señor y de la Santísima Virgen a Santo Domingo, para instarle y animarle más y más a predicar el Santo Rosario, a fin de combatir el pecado y convertir a los pecadores y herejes. Oigamos este pasaje. El Beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho: Domingo, me alegro de humildad en la salvación de las almas sin preocuparte por complacer la vanidad humana. Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los pecados más graves, olvidando que antes de dar un remedio penoso, es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche. Por ello, deben exhortar antes al auditorio al amor, a la oración y especialmente a mi salterio angélico. Porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran. Predica pues mi rosario. En otro lugar dice el Beato Alano: todos los predicadores hacen rezar a los cristianos la salutación angélica al comenzar sus sermones, para obtener la gracia divina. La razón de ello es una revelación de la Santísima Virgen María a Santo Domingo. Hijo mío, le dijo, no te sorprendas de no lograr éxito con tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar al mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica. Así se renovó el mundo. Exhorta, pues, a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Así lo hizo constantemente el santo y obtuvo notable éxito con sus predicaciones. Me he complacido en citarte palabra por palabra los pasajes de estos serios autores en favor de los predicadores y personas eruditas que pudieran dudar de la maravillosa eficacia del Santo Rosario. Mientras los predicadores, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, enseñaron la devoción del Santo Rosario, florecían la piedad y el fervor en las órdenes religiosas que lo practicaban y en el mundo cristiano. Pero cuando se empezó a descuidar este regalo venido del cielo, solo vemos pecados y desórdenes por todas partes. Todas las cosas, inclusive las más santas, en cuanto puedan depender de la voluntad humana, están sujetas a cambio. No hay, pues,
¿por qué extrañarte de que la cofradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primitivo fervor, sino hasta unos 100 años después de su fundación? Después estuvo casi sumida en el olvido. Además, la malicia y envidia del demonio han contribuido seguramente mucho para que se descuidara el Santo Rosario, con el fin de detener los torrentes de gracia divina que de esta devoción atrae al mundo. Efectivamente, en el año 1349, la justicia divina afligió todos los reinos europeos con la peste más temible que se haya visto jamás. Esta se extendió desde Oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, devastando casi todos estos territorios, ya que de cada 100 hombres solo quedaba uno vivo. Cualquier semejanza con la pandemia que hemos tenido del 2020 a lo que va del 2022 es pura coincidencia. ¿Será? ¿O será que necesitamos rezar más y entregarnos más a nuestra fe y al rezo del Santo Rosario? Bueno, las ciudades, los pueblos, las aldeas y monasterios quedaron casi desiertos durante los 3 años que duró la epidemia en ese entonces. A este azote de Dios siguieron otros 2, la herejía de los flagelantes y un malhadado cisma en el año 1376. Después de que, por la misericordia divina, cesaron estas calamidades, la Santísima Virgen María ordenó al beato Alano de la Rupe, célebre doctor y famoso predicador de la Orden de Santo Domingo del convento de Dimán, en Bretaña, renovar la antigua cofradía del Santo Rosario a fin de que, ya que la susodicha cofradía había nacido en esa provincia, un religioso del mismo lugar tuviera el honor de restaurarla. Este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año de 1460, sobre todo después de que el Señor, como lo cuenta él mismo, le dijo cierto día desde la Sagrada Hostia, mientras celebraba la Santa Misa, a fin de impulsarlo a predicar el Santo Rosario. Desde cuando el beato Alano de la Rupe restauró esta devoción, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, lo llamó rosario, es decir, corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el rosario como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de nuestra Santísima Madre María una corona de 153 rosas blancas y 16 rosas encarnadas del paraíso, que no perderán jamás su belleza ni esplendor. La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando a varias personas que la presentaban tantas rosas agradables cuantas Ave María recitaban en su honor, y tantas coronas de rosas como rosarios. El hermano Alfonso Rodríguez rezaba con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada Padre Nuestro y una rosa blanca a cada Ave María, iguales ambas en belleza y fragancia y solo diferentes en color. Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la Santísima Virgen María. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana de la comida, rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como tardase mucho en volver, el superior envió a un religioso a llamarlo. Este lo encontró en su celda, iluminado de celestiales resplandores. La Santísima Virgen y 2 ángeles estaban al lado de él. A cada Ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Y los ángeles recogían las rosas y una a una la colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen, que se mostraba evidentemente complacida por ellos. Otros religiosos
enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros, vieron el mismo prodigio. La Santísima Virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona, o sea, el rezo del rosario. El rosario es, pues, una gran corona, y el de 5 decenas, una diadema o guirnalda de rosas celestiales que se lo coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina de las flores. El rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones. Vamos a hablar ahora de las maravillas del rosario. Y no es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el rosario a las demás devociones. Cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo, y cuán terrible, por el contrario, contra quienes se oponen a él. Santo Domingo no puso en nada tanto empeño durante su vida como en alabar a la Santísima Virgen María, predicar sus grandezas y animar a todo el mundo a honrarla con el rosario. La poderosa Reina del Cielo, a su vez, no cesó de derramar sobre el Santo Domingo, bendiciones a manos llenas. Ella coronó sus trabajos con 1000 prodigios y milagros, y él alcanzó de Dios cuanto pidió por intercesión de la Santísima Virgen. Para colmo de favores, le concedió la victoria sobre los albigenses y le hizo padre y patriarca de una gran orden. ¿Y qué decir del beato Alano de la Rupe, restaurador de esta devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios de alcanzar la salvación, convertirse en buen sacerdote, perfecto religioso e imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio que lo llevaban a una extrema tristeza y casi a la desesperación, ella lo consolaba, disipando con su dulce presencia tantas nubes y tinieblas. Le enseñó el modo de rezar el rosario, lo instruyó acerca de sus frutos y excelencias, lo favoreció con la gloriosa cualidad de esposo suyo y como arras de su casto amor, le colocó el anillo en el dedo y al cuello un collar hecho con sus cabellos, dándole también un rosario. El abad Tritemio, el sabio Cartagena, el doctor Martín Navarro y otros hablan de él elogiosamente. Después de atraer a la Cofradía del Rosario a más de 100,000 personas, murió en Zwolle, Flandes, el 8 de septiembre de 1475. Otro predicador del Rosario fue el beato Tomás de San Juan. Envidioso el demonio de los grandes frutos que el beato Tomás de San Juan, célebre predicador del Santo Rosario, lograba con esta práctica, lo redujo con duros tratos a una larga y penosa enfermedad en la que fue desahuciado por los médicos. Una noche, creyéndose ya a punto de morir, se le apareció el demonio, bajo una espantosa figura, pero él levantó los ojos hacia una imagen de la Santísima Virgen que se hallaba cerca de su lecho y gritó con todas sus fuerzas: «¡Ayúdame! ¡Socórreme! ¡Dulcísima Madre mía!». Tan pronto como pronunció estas palabras, la imagen de la Santísima Virgen le tendió la mano y agarrándole por el brazo le dijo: «No tengas miedo, Tomás, hijo mío. Aquí estoy yo para ayudarte. Levántate y sigue predicando la devoción de mi rosario como habías empezado a hacerlo. Yo te defenderé contra todos tus enemigos». A estas palabras de la Santísima Virgen huyó el demonio. El enfermo se levantó perfectamente curado, dio gracias a su bondadosa madre con abundantes lágrimas y continuó predicando el rosario con éxito maravilloso. La Virgen María no favorece solamente a quienes predican el rosario, sino que recompensa también gloriosamente a quienes con su ejemplo atraen a los demás a esta devoción. Alfonso,
rey de León y de Galicia, deseando que todos sus criados honraran a la Santísima Virgen María con el rosario, resolvió, para animarlos con su ejemplo, llevar ostensiblemente un gran rosario, aunque sin rezarlo. Bastó esto para obligar a toda la corte a rezarlo devotamente. El rey cayó enfermo de gravedad. Ya le creían muerto cuando, arrebatado en espíritu ante el tribunal de Jesucristo, vio a los demonios que le acusaban de todos los crímenes que había cometido. Cuando el divino juez lo iba ya a condenar a las penas eternas, intervino en favor suyo la Santísima Virgen María. Trajeron entonces una balanza. En un platillo de la misma colocaron los pecados del rey. La Santísima Virgen María colocó en el otro platillo el rosario que el rey Alfonso había llevado para honrarla y los que, gracias a su ejemplo, habían recitado otras personas. Esto pesó mucho más que los pecados del rey. La Virgen le dijo luego, mirándole benignamente: para recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, te he alcanzado de mi hijo la prolongación de tu vida por algunos años. Empléalos bien y haz penitencia. Volviendo en sí, el rey exclamó: oh bendito rosario de la Santísima Virgen, que me libró de la condena eterna. Y después de recobrar la salud, pues siempre devoto del rosario, y lo rezó todos los días. Que los devotos de la Santísima Virgen traten de ganar el mayor número de fieles para la cofradía del Santo Rosario, a ejemplo de estos santos y de este rey. Así conseguirán en la tierra la protección de María y luego la vida eterna. Los que me den a conocer, dice nuestra Santísima Madre, alcanzarán la vida eterna.